neoliberal, hay que ir hacia adelante, hay que ir hacia arriba, hay que construir historia. No se puede vivir de los recuerdos, por más buenos y hermosos y emocionantes que sean. Está bien que los recordemos y los reivindiquemos. También reivindiquemos lo que no hicimos. También recordemos lo que no hicimos o lo que hicimos mal para corregirlo. Y ese es el desafío. Por eso es importante este encuentro de juventud. Los jóvenes, ustedes, tienen que ser los que empujen. Tienen que ser el ariete de la transformación. Esta política que la mayoría de los dirigentes ejercen políticamente correcto no va más. Sin querer o queriendo se ha construido una clase política que discute más los problemas de los políticos y no los problemas del pueblo. Por eso en los últimos años, del 83 a la fecha, más allá de gobiernos que recordemos con alegría, que incluso hemos protagonizado, no pudimos derrotar la pobreza estructural, no pudimos derrotar la inseguridad, no pudimos generar un plan de empleo y de industria que incluya a todos con salarios dignos. Ese es el desafío. Y son ustedes empujando, cuestionando, criticando, haciendo. Un joven no debe pedir permiso para hacer política, porque ya son el presente, ya los necesitamos para ocupar lugares de responsabilidad, no solamente en la militancia, en la universidad, en el barrio, en el gremio, en las políticas sociales, decidiendo, resolviendo en las instancias donde se resuelven las políticas, porque va a ser la única forma que este espacio no caiga en el error que otros espacios han caído, determinar que decimos una cosa y hacemos otra. Nosotros tenemos que romper con la lógica de la clase política. Somos trabajadores, somos estudiantes, somos profesionales, somos mujeres y hombres que elegimos la política para cambiar la realidad de todo el pueblo, no la realidad de una agrupación, no la realidad de un dirigente, no la aspiración individual para luego olvidarse de aquellos que lo votaron. Y ese es el rol de ustedes, compañeros. Nosotros tenemos mucha expectativa en la juventud, porque tiene que ser la que nos arrastre, tiene que ser la locomotora que nos lleve adelante. Y esto se emparenta con lo que decía Florencia de la militancia. Sin militancia no hay política. No es cierto que un dirigente, hombre o mujer, se vincula mágicamente con el pueblo. La magia en política no existe. Lo que existe es la organización, la lucha, la movilización, el cuestionamiento y sobre todo, como decía Cayu, el hacer. Nosotros tenemos que ser hombres que hacemos, que realizamos. Por eso elegimos como candidato al compañero Florencio Randazzo. Porque el compañero Florencio Randazzo, cuando tuvo la oportunidad, hizo. Cuando le dieron la oportunidad, realizó. Ahí están los trenes, la SUBE, pasaporte, documento, un montón de políticas que desarrolló desde el Ministerio del Interior y de Transporte. Pero también en política hizo, porque cumplir con sus convicciones, con su palabra, con su compromiso también es hacer. Cuando hay otros dirigentes que le ofrecen un cargo y salen corriendo desesperados más allá de sus convicciones. El flaco no. El flaco fue fiel a sus convicciones, a su historia y a su compromiso. Pero también Randazzo va a ser el mejor Randazzo si cada uno de nosotros somos los mejores jóvenes, los mejores militantes, los mejores dirigentes circunstanciales, los mejores candidatos.
y eso significa responder a los intereses populares y no a la clase política. La clase política es despreciada por la gente. Ustedes saben que cuando vamos a la calle somos pocos los que podemos solitos entrar a un negocio, golpear la puerta de una casa, ir a un barrio. Tendremos errores, se nos puede interpelar, se nos puede criticar, pero podemos mirar a los ojos a cualquier mujer y a cualquier hombre porque siempre hemos estado en el mismo lugar, en el peronismo, con los trabajadores, con los que sufren, con los humildes. Y como dice Cayuqueo, cuando reivindica y reitera lo del peronismo, no es un tema menor. Al neoliberalismo, que no es un invento de Macri, que viene de Europa, que viene de Estados Unidos, que busca individuos, que busca ciudadanos, todos desorganizados, todos comunicándose por las redes sociales, todos pensando en sus propios intereses. El peronismo piensa en sentido colectivo, piensa en la comunidad, piensa en el pueblo. Así que, compañeras y compañeros, como peronistas, reivindicando todo lo bueno de nuestra historia, lo de Perón y Evita, lo que hicimos del 2003 al 2015, llevando en el corazón a Néstor, también nos hacemos cargo de los errores y los vamos a corregir y vamos a ir al barrio, porque para los peronistas la patria empieza, crece, camina en el barrio. Vamos, compañeras y compañeros, lo mejor está por venir. Vamos con Randazzo, vamos con el pueblo, vamos con el peronismo. Gracias, Chino. Vamos con las canciones, vamos esperando el enlace con Mar del Plata, con el compañero Florencio Randazzo, con nuestros candidatos. También decir, por ahí lo veo al compañero Alberto Fernández, jefe de campaña de Florencio Randazzo. Acá también lo veo al compañero Oscar
Hola, gracias por invitarme. Se vio raro, ¿no? Gracias a todos por venir a escucharnos. La mayoría son jóvenes, casi todos, no todos, veo algunos que no son tanto. Pero bueno, como decía un amigo mío, joven es aquel que tiene un ideal por el cual luchar y por el cual entregar su vida. Y sin lugar a duda que si están dejando parte de su tiempo, de su familia, tal vez de una actividad recreativa y están escuchándonos acá porque les preocupa el futuro. Y esto es parte del futuro. Fíjense que podemos estar presentes en varios lugares a la vez. Es formidable el proceso de transformación que se ha dado en el mundo a partir de las comunicaciones. Y esto nos permite a nosotros multiplicarnos para hacer docencia desde la política de lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros creemos, cuáles son nuestras ideas, qué pensamos de cara al futuro. Yo tengo que decirles que veo una situación difícil, veo un país donde hay una enorme decepción, hay dolor, hay sufrimiento. Cuando esto ocurre, los que más sufren son los viejos. Son aquellos que han trabajado toda su vida y ven que tienen poca expectativa de vivir dignamente los años que le quedan. Y los jóvenes también son los que más sufren, porque en realidad les cuesta ver un horizonte de futuro. Dicho esto, quiero contarles que este es un gobierno insensible. Es un gobierno que gobierna para pocos. Es un gobierno de ricos para ricos. Es un gobierno que no cree en el Estado. Yo creo en el Estado. Porque en un país donde hay tantas asimetrías, tantas desigualdades, tiene que actuar el Estado. Hay que menguar esas desigualdades, esas asimetrías, para darle igualdad de oportunidades a todos. Es un gobierno que tiene funcionarios del Estado y administran el Estado que no creen en el Estado. Es un gobierno que cree que va a resolver el desempleo con los palos de la policía. La policía está para cuidarnos. Es un gobierno que no cree en la política de derechos humanos. Dice alegremente que es un curro. No hay posibilidad de construir futuros, ustedes que son jóvenes, si no tenemos memoria, verdad y justicia. Es un gobierno que no ha cumplido con ninguna de las promesas que ha hecho en campaña. Y se maneja como un chico caprichoso y malcriado. Por eso esta forma de concebir el Estado, esta forma de administrar el gobierno, ha hecho que en realidad la situación sea muy compleja. Y aquellos que no tienen trabajo no sienten que en realidad en algún momento van a poder lograr tener un trabajo. Los que tienen trabajo tienen miedo de perderlo. Los comerciantes han visto caer sus ventas y han visto aumentar todos sus costos, sus tarifas, sus alquileres, y tienen muchas veces miedo de tener que cerrar las persianas después de una vida de trabajo. El pequeño y mediano empresario ha tenido una merma muy importante de su fabricación, de sus productos. ¿Por qué? Porque se cayó el consumo. ¿Y por qué cayó el consumo? Porque la gente cobra menos, tiene menos poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque la inflación le ha ganado al salario. A su vez a esto hay que agregarle que en realidad han abierto las importaciones con una absoluta insensibilidad, sin entender que cuando en realidad ingresan productos de otros países, destruyen el trabajo argentino, destruyen el tejido social. No hay nada más importante en una sociedad que la generación de empleo. El empleo es el que dignifica a un padre de familia y la destrucción del empleo es lo que le quita dignidad frente a sus hijos, frente a su familia. Y agregarle a eso el aumento de tarifas y tasas de interés de financiamiento absolutamente abusivas y elevadas. Nuestros abuelos en realidad se les hace cada vez más difícil poder llegar a comprar los medicamentos, porque hay un Estado que ya no les cubre el costo de los medicamentos que necesitan para tener una vejez digna. Los jóvenes no ven horizontes de futuro y en general todos, absolutamente todos, viven cada vez más inseguros y con miedo. Y quien vive con miedo, no tenga ninguna duda, es muy difícil que pueda ser feliz. Por eso yo digo, este gobierno debería escuchar, debería estar contento y atento al reclamo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y ahí, si escuchara, vería que en realidad hay mucha gente que no llega a fin de mes. Vería que en realidad hay mucha gente que no puede pagar las tarifas, que hay mucha gente que tiene miedo de perder el empleo, que hay mucha gente que se siente cada vez más insegura. Es un gobierno que ha perdido todo tipo de
digamos, de sensibilidad frente a lo que le está ocurriendo a la sociedad. Es un gobierno que no ha tomado ninguna decisión, absolutamente ninguna decisión a favor de los sectores más humildes. Es un gobierno que concibe la política económica fuera del hombre de carne y hueso. No existe la política económica si no está detrás la gente. Nosotros tenemos una visión de un modelo de crecimiento con inclusión. No creemos en un Estado que en realidad garantice y consolida privilegios para los que más tienen en desmérito de los que menos tienen. Un Estado que en realidad se ocupa, digamos, de garantizar privilegios en vez de garantizar derechos. Nos parece que este gobierno está equivocado. Por eso nosotros hemos creado nuestro espacio político dentro del peronismo, que es cumplir. Y cumplir nació venciendo un montón de obstáculos, pero lo hizo desde las convicciones más profundas, de nuestras ideas, de nuestros valores. Y a partir de esos valores hemos tenido conductas. Es un espacio con una enorme sensibilidad. La mayoría de nosotros venimos del peronismo. Somos militantes sociales desde muy jóvenes. Creemos en la política. Yo creo en la política. Creo que es la actividad más noble. Muchas veces desprestigiada, desvalorizada y muchas veces con razón. Pero que es la única herramienta de transformación para mejorar la sociedad. Y el peronismo tiene una sensibilidad muy particular. Es una identidad cultural. Que en realidad el dolor del otro lo hago propio y que sueño con un país más justo. Yo digo, las 20 verdades del peronismo las podríamos sintetizar en no robar, en cumplir y en jamás defraudar a quienes en realidad representamos, que son nuestra base de representación, que son los más humildes, los que menos tienen. Y lo hacemos desde la rebeldía, esa rebeldía frente a un gobierno que creemos que es absolutamente injusto. La rebeldía contra el dedo, la rebeldía contra la obediencia y el culto a los jefes. Y lo hacemos de la humildad, creyendo que todos los procesos de transformación se han dado de abajo hacia arriba. Y tenemos un norte, algo que nos motiva a poner nuestro esfuerzo y a convocar al resto de los argentinos, que es construir una Argentina más justa. Y solamente habrá una Argentina más justa cuando haya gobiernos que garanticen todos los derechos de los argentinos y que los argentinos puedan finalmente cumplir sus sueños. Por eso nuestro espacio político es un espacio que ha construido una oposición seria, amplia, firme, y nuestro espacio vino para quedarse. Nosotros vamos a hacer una alternativa de cara al 2019 para darle la posibilidad al conjunto de la sociedad que vote un gobierno que defienda sus intereses. Nosotros no somos un club de oportunistas, ni un club de buscacargos. Hemos demostrado que no somos así, que hemos honrado la política, que por encima de cualquier interés personal está el interés de cumplir con el sueño de los argentinos. Y lo hemos hecho desde las convicciones más profundas, desde la sensibilidad, desde la humildad, desde la rebeldía. Eso expresa cumplir. Y cumplir tiene propuestas, tiene ideas. Nuestras propuestas y nuestras ideas parten de nuestras convicciones, de nuestros ideales. Jamás vamos a renunciar a eso. Queremos ponerle un límite a todas las políticas que lleva adelante este gobierno. Creemos que no podemos hacer promesas que no se van a cumplir o propuestas incumplibles, porque estamos defraudando al conjunto de la sociedad, estamos rompiendo el contrato social y moral con aquellos que confían en nosotros y nos van a votar. Y nosotros lo podemos decir porque hemos cumplido. Yo cumplí. Yo cumplí cuando agarré el desafío de hacer un nuevo documento nacional de identidad. Cumplí cuando en realidad permití que millones de argentinos accedan a la posibilidad de tener un pasaporte sin tener que comer a nadie. Cumplí cuando puse en marcha la SUBE para que los argentinos puedan viajar mejor. Cumplí cuando puse en marcha el proceso de transformación ferroviaria más importante de la Argentina, para que millones de argentinos viajen en condiciones de dignidad. Por eso vamos a cumplir. Y a esto los convocamos. Los convocamos a ustedes, a los más jóvenes, a que nos acompañen, a que se animen, a que no se resignen, en un mundo cada vez más complejo, donde la globalización trae fenómenos como esto. Yo estoy dentro de un holograma. En realidad, la globalización empieza con los cambios tecnológicos vinculados primero a la universalización de la información y de las tecnologías de la comunicación, luego pasa a los
a los bienes, luego a los servicios y luego a las personas. La globalización vino para quedarse y trae problemas, pero también no es menos cierto que trae nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Ha destruido gran parte de muchos de los trabajos, digamos, que históricamente tenía una persona y que en realidad le permitían tener la certeza de que iba a estar toda su vida en ese trabajo. Eso se terminó y se crean nuevas oportunidades, nuevos trabajos. A partir de la incorporación de tecnología, del conocimiento, hoy vemos empresas de jóvenes como ustedes que en realidad exportan conocimiento, donde la idea surge de un lugar, el mercado es el mundo y se produce muchas veces en China. Frente a eso ustedes están preparados para dar ese desafío. Para nosotros es mucho más difícil. Por eso es importante que se animen y que no se resignen. No nos resignemos a un país donde tengamos que vivir con los niveles de inseguridad que tenemos. No nos resignemos a creer que es imposible construir un país con movilidad social ascendente. Aquella que me permitió estar acá, ser un profesional, porque mi padre fue un profesional, hijo de inmigrantes que eran albañiles. Y ustedes seguramente sueñan con sus hijos estén mejor que ustedes. Y sus padres soñaron con que ustedes estén mejores que sus hijos. No nos resignemos a que en realidad la Argentina no tenga posibilidad de generar empleo en un país que está todo por hacerse. No nos resignemos a que roban pero hacen. No nos resignemos a que todo tiempo pasado fue mejor. A esto los convoco a multiplicarse, a transformarse en militantes. ¿Qué es un militante? Es aquel que está dispuesto a entregar todo sin pedir nada a cambio. A multiplicarse en cada ciudad, en cada barrio, con cada amigo, con cada vecino, a contarle que este es nuestro tiempo y que hay posibilidad de construir un país mejor, y hay que hacerlo con alegría. La alegría de los locos que persiguen sueños, y yo tengo uno. Por eso creo que hay que cumplir con la ley. Hay que cumplir con los que trabajaron toda la vida. Hay que cumplir con los que trabajan todos los días. Hay que cumplir con los sueños de los jóvenes. Hay que cumplir con aquellos que no pueden cumplir. Porque la política tiene una única misión, que es cumplir con los sueños de todos los argentinos. Gracias. Deje de ser un negocio financiero el acceso a un lote. Que no se le niegue la posibilidad que alguien pueda tener un lote. Ahora, no existe política pública, ¿sí? O mejor dicho, política en materia de vivienda si no hay atrás una política pública, si no la está el Estado. Los planes los planes de Eva Perón, los créditos hipotecarios fueron los que permitieron el acceso a la vivienda a millones de argentinos. Hay que volver a recuperar el crédito como herramienta. Para eso hay que dar una pelea que es con los bancos. Hay que cambiar la regulación del Banco Central. Hay que decirle a los bancos que parte de la plata que tienen, que hoy el Banco Central, con una política absolutamente equivocada, les paga intereses por 220.000 millones de pesos anuales. ¿Escucharon bien? 12.000 y pico de millones de dólares. Lo ponga en función de las necesidades que tiene la gente. Que el real sistema financiero podamos redireccionarlo y le permita a la gente darle préstamo para que construya su casa. Cuando construye una casa, construye futuro, construye la unidad familiar. Es como el trabajo. Encuentra un hogar donde en realidad empezar a soñar el futuro de sus hijos. Sabemos lo que implica no tener una vivienda. Saber que todos los meses, cada tanto, te vas a tener que mudar y no sabes cuánto te van a pedir para un alquiler. Entonces, por un lado, el acceso al crédito, que sabemos que es complicado, porque para los más jóvenes están en su mayoría en la informalidad. Creo que hay un 35-30% que están en la formalidad, y a eso hay que agregarle los niveles de ingresos que exigen los bancos. Y a su vez ajustado por inflación, cuando la Argentina está muy lejos de poder resolver un problema como es la inflación. Entonces, este gobierno no escucha, no solamente no escucha, no ve los problemas. Por eso me parece muy importante que ustedes hayan podido debatir estas cuestiones. Este gobierno no toma ninguna decisión a favor de los que menos tienen. Este es un gobierno que concibe el Estado para garantizar privilegios, cuando en realidad lo que tiene que garantizar es derecho, y a los que menos tienen. Es importante que ustedes tengan el concepto de la importancia que tiene el Estado en las sociedades como las nuestras, porque hay una política permanente de desvalorización sobre lo que significa el Estado. Que el Estado es oneroso, que el Estado es demasiado pesado, que cumple funciones que no le corresponden, es falso. Hagámoslo más eficiente,
pero necesitamos cada vez más Estado en un país como el nuestro, por supuesto con funcionarios que tengan capacidad para administrar el Estado, que generalmente surgen de los gobiernos. El gobierno toma una decisión centralizada y la ejecuta el Estado. Y ahí es donde hay que producir una simbiosis para que en realidad las decisiones que se tomen finalmente se concreten en respuestas concretas a los problemas que afronta las sociedades de las características de las nuestras. Por eso nosotros queremos dar la pelea desde Cumplir. Es un espacio que nació como una respuesta a todas estas injusticias, a todas estas inequidades, dentro del justicialismo, movido por convicciones, por valores, por conductas. Somos peronistas, tenemos una sensibilidad muy especial. El peronismo no es ni de izquierda ni de derecha, el peronismo es una identidad cultural. El peronismo sigue vigente, lo que le dio sentido a la irrupción del peronismo, allá por mitad del siglo pasado, que eran los sectores sociales más vulnerables, el no acceso a los bienes públicos de esos sectores, sigue vigente porque hay mucha injusticia todavía en la Argentina. Nosotros ratificamos las 3 banderas del peronismo, después veremos cómo la transformamos en actualizaciones permanentes, la justicia social, la soberanía política, la independencia económica. Ratificamos el rol de las organizaciones libres del pueblo en el peronismo. Creemos que es necesario fortalecer espacios como el peronismo desde una posición de rebeldía, compañeros. Como decía recién Bruno, creo, no tenemos ni jefas ni jefes. Somos todos compañeras y compañeras. Nos rebelamos frente a la obediencia. La obediencia nos ha llevado a la derrota. La soberbia nos lleva a clausurar el debate y si no hay debate, no hay futuro. No hay futuro. Y lo hacemos desde la humildad, somos humildes, somos militantes políticos. Podemos a veces acertar, otras veces equivocarnos. Lo hacemos desde la humildad. Todos los procesos de transformación nacen de abajo hacia arriba. Y tenemos un norte, un gran norte, que es hacer una Argentina más justa. Y va a haber una Argentina más justa cuando haya un gobierno que garantice los derechos de los argentinos. Por eso hemos construido este espacio, que pretende ser un espacio serio, amplio, pero pretende ser gobierno de cara al 2019. Cumplir vino para quedarse. No somos un club de oportunistas, ni un club de buscacargos. Con esta idea general que la política es una carrera por los cargos y las oportunidades. No importa en qué partido, no importa dónde venga. ¿No le llama la atención eso? Por ejemplo, ¿no le llama la atención? Mira qué cosa me llama la atención a mí. Yo tengo que andar explicando cada vez que veo un programa por qué hice lo que dije que iba a hacer. Es increíble. Pero usted, Randazzo, ¿por qué no aceptó ser candidato a gobernador? Porque dije que no iba a ser candidato a gobernador, porque no estaba de acuerdo. Porque no estaba de acuerdo en el mecanismo y me tomo una licencia acá para explicarle un minuto para que ustedes sepan por qué. Porque yo estaba convencido que nuestro espacio político, que no era un proyecto personal, era un proyecto político, necesitaba generar su propio relevo. Por eso yo estoy orgulloso y contento de estar todos ustedes, que ustedes estén acá. Van a hacer nuestro propio relevo. Es la responsabilidad que tiene un dirigente. Si quiere trascender, si es más importante el proyecto político que su persona. Entonces a mí me parecía que una primaria le daba volumen al espacio y permitía legitimar a cualquier candidato. Seguramente teníamos más posibilidades de perder que las que algunos creían. Puede ser, no importa, estábamos dispuestos a jugar ese partido porque íbamos a fortalecer al candidato, a cualquiera sea, para que pueda ser precandidato a presidente del espacio. Y porque aparte no estábamos de acuerdo en ser gobernador de alguien que yo no respeto políticamente, porque no tiene la filosofía que tenemos, creo, la mayoría de acá con respecto a que la política es una herramienta de transformación, que hay que gestionar, que hay que devolverle la dignidad a la gente, que de eso se trata la política. Entonces creamos un espacio importante que tenemos que nutrirlo de ideas. Tenemos que estar convencidos que en realidad
cumplir tiene un montón de ideas y propuestas. Ustedes acaban de elaborar muchas de ellas. Y lo hacemos de nuestras convicciones, no del oportunismo político. Yo odio el oportunismo político. Que decir lo que la gente quiere escuchar, sin ninguna convicción, movido por la conveniencia. Yo estoy en contra de eso, para que sepan. Y creo que ustedes están acá participando en militantes porque están en contra de eso. Entonces, nuestras ideas, nuestras propuestas, es ponerle aparte un límite a este gobierno insensible. Es ponerle un límite a un gobierno de estas características. Entonces, estamos transitando un camino que seguramente nos va a llevar a un mejor futuro. Y ustedes son muy importantes. Son claves en una etapa compleja, difícil, donde las tecnologías de la información van a cambiar, están cambiando las relaciones entre generaciones, intrageneraciones. Ustedes tienen que entender, nosotros en este momento estamos en un holograma hablando en otro distrito. ¿Cómo hacemos nosotros, que ya tenemos más años que muchos de ustedes, que la mayoría de ustedes, para adaptarnos a esos cambios? En un mundo donde el conocimiento empieza a tener un valor formidable. Yo hace pocos días visitaba el polo tecnológico informático, el polo informático tecnológico científico de Tandil. Y veía cómo habían producido una sinergia entre las universidades, las empresas y el Estado. ¿Saben qué exportan? Conocimiento. Son todos pibes jóvenes como ustedes. Hay más de 44 empresas que exportan conocimiento al mundo. Más de 1.500 empleados. Y cuesta, a mí me cuesta ver, digamos, cómo en realidad termina siendo una exportación virtual. ¿Por qué? Porque en realidad el desarrollo de la tecnología y de las comunicaciones han cambiado las relaciones laborales. El trabajo tradicional de manufactura que hacían nuestros abuelos, nuestros padres, incluso algunos de nosotros, ya no existen más, fueron reemplazados por robots. Y aquellos trabajos que todavía no pudieron ser reemplazados por robots, en realidad son demasiado complejos y requieren una enorme capacitación y requieren experiencia, razón por la cual le ponen un techo al ascenso de los jóvenes al laburo. Y a su vez cada día hay más demanda de trabajo de los jóvenes por expansión demográfica y porque en realidad la vida cada día se hace mucho más difícil. Por eso es importante que ustedes comprendan cuál es el desafío que tienen. Como decía Perón, ¿cómo van a cabalgar este tiempo histórico que tenemos por delante? Y decía, hay que adaptar, hay que ajustar los ideales a la realidad cambiante. ¿Sí? Vamos de vuelta, ajustar los ideales que tenemos a la realidad cambiante y animarse a cambiar la realidad para ajustarla a los ideales. Doble tarea, sin renunciar a las ideas que en realidad son las que nos hacen fuertes y sin renunciar a quien finalmente defendemos, sostenemos y es la base de sustentación del peronismo. Pero hay que animarse a dar esa batalla y ustedes están preparados para eso. Ustedes mejor que nosotros están preparados para eso, como están preparados para ser nuestro propio relevo. Pero para eso hay que tener decisión política, hay que tener estos valores que tuvo el peronismo y que hoy tiene cumplir dentro del peronismo. Hay que tener coraje, hay que tener rebeldía, hay que tener humildad, hay que tener sensibilidad para no resignarse a que, por ejemplo, en la Argentina se haya terminado la movilidad social ascendente, que ustedes no puedan estar mejor que sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué resignarse a eso? ¿Por qué resignarnos a que en realidad no vamos a poder tener un laburo? Y que a su vez con el trabajo vamos a poder tener derecho a una obra social, a jubilarnos y irnos de vacaciones. ¿Por qué no vamos a resignar a eso? ¿Por qué no nos vamos a rebelar frente a eso? ¿Por qué no rebelarnos a la idea de que en realidad hacen pero roban? ¿Por qué no nos vamos a rebelar a creer que todo tiempo pasado fue mejor? Mentira. Depende de nosotros. Depende de la voluntad de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, de la energía que le pongamos, de la decisión política que llevemos atrás. Por eso es interesante entender cuál es la responsabilidad que tenemos todos. Yo me siento hoy orgulloso de estar acá, me siento alegre con todos ustedes, porque siento que hay muchísima gente que piensa como nosotros, que está dispuesto a dar esta batalla.
y que en realidad tenemos un desafío que es honrar la política, que es demostrar que con la política se puede transformar la realidad. Nosotros lo hicimos, yo cumplí. Cumplimos cuando decidimos llevar adelante el proceso de transformación en materia documentaria. Que algunos gansos creen que en realidad se trataba de comprar carné. No se trata de eso, se trata de devolverle la dignidad a la gente, se trataba de romper un negocio con la empresa Siemens. Se trataba de que en realidad aquellos que querían acceder a otros derechos, primero tengan derecho a la identidad, porque no podían tener una pensión graciable, no podían ir a la escuela, ni se podían atender a un efector. ¿Qué cosa más importante puede tener un hombre de la política cuando no está en un cargo público que gestionar? ¿Qué cosa más importante? Ninguna, muchachos. Se lo digo yo como militante político. No hay ninguna misión más importante para un hombre que está en un cargo público que gestionar en función, por supuesto, de los intereses de la gente. Y lo mismo cumplimos cuando fuimos por el pasaporte. Lo hicimos en forma gratuita. Gratuita en el sentido, no tuvimos, en la misma infraestructura que habíamos desarrollado para el documento, la utilizamos para el pasaporte. Y se terminó la joda de parte de la policía, que cada uno que tenía que viajar y sacar un pasaporte, inclusive por cuestiones humanitarias, tenía que coimear. Que es decisión política, y atrás hay gestión. ¿Y se resolvió? Sí, se resolvió. Cuando decidimos avanzar en herramientas tecnológicas para darle mayor transparencia al subsidio del transporte. ¿Qué es una estupidez eso? Que es poco importante. Claro, la política es la política esta que muchas veces se plantea, está alejada de la realidad. Es el transporte público, tal vez el subsidio más justo que hay. El transporte público en países como los nuestros lo utilizan los sectores que menos tienen, que menos pueden tener un medio alternativo. Entonces nos parecía que era una política pública que teníamos que defender, pero que teníamos que transparentar. Primero quisimos subir a la página web cómo se repartían los subsidios, en provincias, municipios y por empresas. Y después utilizamos dos herramientas tecnológicas. La SUBE, que la SUBE no es solamente una tarjeta de pago, nos permite saber cuántos pasajeros transportan cada una de las empresas. Ya no son declaraciones juradas de los empresarios. No dejamos en manos de los empresarios el manejo de los recursos de todos los argentinos. Y pusimos los GPS para medirle el consumo de combustible. Y después ni le digo cuando fue a asumir el desafío de mejorar los ferrocarriles. Los ferrocarriles, y con esto termino, explican la tragedia de la Argentina, compañeros. Este es un país que a fin del siglo XIX tenía ferrocarriles, eran los ferrocarriles tal vez más importantes del mundo. Pocos años después, allá por el año 51, Perón los nacionaliza los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque en realidad consideraba que el diseño que se había llevado adelante por los franceses, los ingleses e incluso la empresa del Estado, ferroviaria en aquel momento, estaba vinculado a un modelo agroexportador. Que es cierto. Perón, ¿qué dijo? Nacionalizo los ferrocarriles y empiezo a direccionar el ferrocarril para un desarrollo industrial de la Argentina. ¿Por qué nosotros insistimos en el tema de la reindustrialización de la Argentina? Porque es la única forma de generar empleo. Fíjense que este gobierno ha primarizado la economía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando levanta las retenciones del maíz, lo que hace que un productor le convenga exportar, ¿sí? Y no procesar el maíz en la Argentina cuando tenía, por ejemplo, un 20% de impuesto y termine vendiendo cerdo chacinado, en la cual ha generado trabajo. Lo mismo con el trigo. Sacaron las retenciones, aumentó la producción, pero primarizaron la economía. Ya no hay más alguien que esté incentivado a en realidad poner un molino, a fabricar harina y a fabricar fideo. De esto se trata, si queremos generar empleo. El Producto Bruto Interno argentino, el 17% lo explica la industria. Y el 7% el sector agropecuario. El tema de los trenes, luego vino el Plan Larkin. ¿Saben lo que fue el Plan Larkin? El Plan Larkin era un agente, un funcionario del Banco Mundial. Vino a la Argentina en la época de Frondizi y dijo, señores, hay que empezar a desmantelar el ferrocarril. ¿Por qué? Porque en realidad había presión de la industria petrolera y la industria automotriz americana para que en realidad se desmantele el sistema ferroviario y sea reemplazado por camiones. Aunque le parezca joda, así fue. Así empezó el proceso de desmantelamiento en un gobierno que era desarrollista, que era Frondizi. Y después vino, por supuesto, la tragedia a partir del 76 y ramal que para, ramal que cierra. Lo que es cierto en que 3 años pudimos hacer lo que nos hizo en 50. Entonces se puede en la política.
Gracias, compañero. Para terminar, les agradezco de corazón. Los invito a redoblar la apuesta, a contarles que, por supuesto, hacer política no es sencillo. En un país donde está permanentemente demonizada, donde los factores de poder actúan muchas veces en esta puja que es la política y los gobiernos de resolver conflictos. Cuando debilito a quien tiene que tomar la decisión, seguramente tengo más margen de tomar una decisión a favor de tal o cual corporación, pero finalmente también es menos cierto que muchos han contribuido al desvalorizamiento de la política. Usted tiene una oportunidad histórica, redoblar la apuesta para que finalmente la política vuelva a tener el lugar que siempre tuvo, para que finalmente podamos soñar que con la política podemos mejorar la sociedad, aprendiendo de las experiencias del pasado, pero planteándonos un futuro más promisorio. Y yo creo que estamos en condiciones porque como cumplimos, vamos a cumplir con la ley, vamos a cumplir con aquellos que laburaron toda la vida, vamos a cumplir con los que trabajan todos los días, vamos a cumplir con los jóvenes, vamos a cumplir con los que no pueden cumplir, porque la política se trata de eso, se trata simplemente, ¿saben qué?, de cumplir con los sueños de todos los argentinos. Muchísimas gracias, compañero. Gracias, muy largo no. ¿Va? Ahí está. Agradecerte, Florencio, por venir hoy acá. Estoy un poco emocionado. Yo ahora sé esto de pibe con Florencio cuando el kirchnerismo era una construcción política transversal. Me sentí muy desilusionado cuando no pudimos llevar adelante eso. Y hoy estar acá con él, la verdad que me llena de orgullo. Sinceramente me hubiese encantado hacer un cierre más político, pero para mí también me pasa de lo emocional, porque lo quiero un montón y es una gran persona.